¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hoy hemos salido del estudio y nos hemos ido de viaje a Barcelona. Estamos en la zona del puerto, donde vamos a encontrarnos con un personaje con el que teníamos una cita que la pandemia ha retrasado casi de una manera indefinida, pero todo llega. En el año 2018 entrevistábamos por primera vez a Antonio Turiel cuando sus análisis del mercado del petróleo y sus teorías todavía eran poco conocidas. Entre medias han pasado ya 4 años y las cosas han cambiado mucho. Y muchas de las cosas que nos contaba Turiel en aquella entrevista se han acabado cumpliendo. Así que teniendo en cuenta que estamos justo en el escenario que parece que él pronosticaba, es un momento crucial, clave y por lo tanto queríamos volver a contar con su opinión para saber qué es lo que está pasando y qué puede pasar con los combustibles en los próximos meses y en los próximos tiempos. Sin más, en una agradable charla protegidos de un día tremendamente malo con mucho viento, queríamos haberlo hecho a borde de la playa mirando al mar, muy cerquita en el puerto de Barcelona, en el puerto olímpico, nos sentamos a hablar de petróleo y de energía con Antonio Turiel. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Antonio Turiel, muchas gracias por estar conmigo otra vez. Muchas gracias a ti por entrevistarme. Nada, ha sido un proceso largo, pero por fin yo me quería ver en persona con Antonio porque siempre es mejor la interacción personal que las pantallitas que estamos. Yo personalmente estoy un poco harto de todo eso y prefiero esperar y encontrarme que no comunicarnos por videoconferencia. Y hablando de comunicar, hace 4 años, ya 4 años, parece mentira cómo ha corrido el tiempo, que estuve aquí al lado, en el Instituto de Ciencias del Mar, en Barcelona. Tenemos aquí el mar al lado, pero hace un día revuelto, así que hemos decidido guarecernos un poquito del viento. Me he quedado con la miniatura, con el título que le puse a la miniatura de aquella entrevista, que decía se avecina una crisis provocada por el petróleo. Eso lo decías en el año 2018, mucho ha llovido desde entonces, y yo, por empezar fuertes en la entrevista, creo que hablar de una crisis provocada por el petróleo vamos a hablar, pero la gente ya está un poquito más informada al respecto, aunque hay mucha desinformación todavía. Pero el titular o la pregunta sería ya no si se avecina una crisis, si se avecina además un racionamiento del petróleo en los próximos tiempos, que eso sí que es peliagudo. Sí, a ver, nosotros tenemos una situación ahora bastante mala, que era de lo que hablábamos en el año 2018. En el año 2018 tocamos ya el máximo de producción de todo tipo de petróleos y ahora la situación que se está planteando, aparte del encarecimiento que estamos viviendo y el encarecimiento de los combustibles, que está creando este malestar tan grande de todos los sectores productivos de España, ahora vamos a una situación más peligrosa aún, que es que puede haber un problema de racionamiento del diésel específicamente más que del petróleo. Y esto es debido a que el diésel, para producirlo, hace falta petróleo de más calidad. El mejor petróleo llegó a su máximo de producción en el año 2005 y ya lleva, por tanto, 17 años bajando su producción. Y por tanto ha sido difícil mantener alta la producción de diésel. Se ha hecho un esfuerzo muy grande, se ha de hecho retirado ciertas fracciones de gasóleos que se han utilizado menos para mantener la producción de diésel alta, pero a pesar de esto se tocó máximo de producción de diésel el año 2015 y desde el año 2018 pues ha empezado a bajar y ahora mismo ha caído ya casi un 15%. Y nos estamos encontrando que hay países como Pakistán, que bueno, a nadie le importa obviamente, pero es un país importante, donde ya no sirven diésel, las compañías ya no sirven diésel. Tenemos países como Sudáfrica que ya están racionando los combustibles porque están teniendo problemas ya de abastecimiento. Y luego tenemos situaciones muy peliagudas en el marco internacional, como por ejemplo que BP y Shell ya no sirven diésel al contado, las grandes empresas cuando hacen comandas de diésel, si no tenían un contrato de largo plazo ya no les están suministrando. En Alemania, me imagino que aquí debe estar pasando igual. Y la otra cosa más preocupante es que Arabia Saudita ha hecho una gran compra internacional de diésel por un volumen increíble, y siendo un país productor de petróleo como es. Y a esto unámosle que China, desde el 1 de abril de 2022, suspende sus exportaciones de gasolina y de diésel. Entonces, bueno, ya en los medios económicos internacionales se habla de que probablemente va a haber un racionamiento de diésel a partir de abril en Europa, que veremos cómo afecta a España, porque España tiene varias ventajas respecto a lo que es el contexto de la Unión Europea, ¿no? Y una de ellas es que tiene una cartera de proveedores más diversificada y luego tiene refinerías con la cual tiene capacidad de producción diésel nacional. Con lo cual todo dependerá de cómo se gestione y si se prima el interés nacional por encima de otras cuestiones. Entonces va a ser complicado y va a ser interesante de ver. Es interesante porque justo hay 2 noticias. Ayer venía la industria petrolera española a decir que aquí no iba a haber problemas de racionamiento, pero hace unos días la Agencia Internacional de la Energía lanzaba una serie de recomendaciones, que es un poco como cuando se ponen las barbas a remojar, ¿no? En la que se hablaba de reducir las velocidades máximas en carretera para reducir el consumo de petróleo
por los particulares e incluso proponer un día sin coches, a la semana, que sería los domingos. O sea que raro va a ser que esto no nos impacte o directa o indirectamente alrededor de nuestro entorno. Bueno, hay una cosa que está clara, ¿eh? Si la Unión Europea, por ejemplo, toma una resolución de adoptar las medidas de la Agencia Internacional de la Energía, que no olvidemos es quien asesora a la Unión Europea, a Estados Unidos, a los países más ricos, pues en España se tendrá que cumplir igual. Y además, dentro de las medidas que están las que tú dices, hay también algunas medidas también incluso de más impacto. Por ejemplo, hay la idea de que los coches con matrícula par solo puedan circular los días pares, los coches con matrícula impar los días impares, y evidentemente fomentar que la gente comparta el coche, etcétera, etcétera. Son medidas parecidas a las que se implementaron en los años 70 cuando las grandes crisis en algunos países, y van a la dirección de intentar ahorrar pues una cantidad de petróleo que serían 2,7 millones de barriles diarios, que esto es como el 2,7% del consumo mundial, o sea que tampoco es demasiado. Pero bueno, que a nivel de Europa podría servir un poco para sortear lo peor de lo que puede venir. Yo creo que va a ser justito, va a ser un poco insuficiente. Vamos a ver cómo se capitaliza, también por lo que digo, porque si la Unión Europea obliga a tomar estas medidas, España las tendrá que tomar igualmente. Perfecto. Sí, que además se parece un poco a la producción de petróleo diario que hay en Rusia a nivel de millones de barriles de petróleo. De eso vamos a hablar más adelante. Sí. Pero me gustaría hacerte una pregunta, por no elevar mucho la conversación. ¿Cómo se le puede explicar a la gente de la calle que hayamos pasado de un momento en la pandemia en el que literalmente nos estábamos ahogando en petróleo, sí, el petróleo no sabían dónde guardarlo ya, sí, a saber lo que se ha hecho con el petróleo, sí, de lo que nos hemos enterado, a que estemos en un momento en el que los precios están absolutamente disparados, falta por todas partes? ¿Cuáles son las claves de que estemos en este punto ahora mismo? Bueno, la primera clave es una clave fundamentalmente geológica, es decir, la cantidad de petróleo que hay en el mundo lógicamente es finita, y luego el problema no empieza cuando lo acabas del todo, cuando sacas el último litro, ¿no? El problema empieza cuando llegas al máximo de extracción, porque llega un momento que aunque tú no quieras, pues en un yacimiento el petróleo que te queda por extraer está disperso, es difícil de sacar, y siempre tienes que aceptar que la producción va a empezar a bajar, porque para mantener la producción alta tendrías que hacer tal esfuerzo, romper la roca, casi sacarlo con las uñas, se podría decir, que gastarías tanta energía que no te saldría cuenta. Entonces, al final, para que la cosa se mantenga rentable energéticamente y, por tanto, rentable económicamente, tienes que aceptar el hecho de que la producción empieza a bajar a partir de un momento. Esto se ha observado en multitud de yacimientos en todo el mundo, en países, y bueno, ya estamos un poco en esta situación. Entonces, llegamos al máximo de extracción de todas las cosas que llamamos petróleo, que no todo es exactamente igual, porque hay cosas que tienen más calidad, lo que habíamos dicho, el petróleo crudo convencional que tocó máximo en 2005, y luego se han añadido otras cosas, que si petróleos extrapesados de Canadá y Venezuela, que si el fracking, que si los biocombustibles, y entonces nos encontramos que juntando todas estas cosas que ya no son realmente igual, el máximo sería en el año 2018, en diciembre del 2018, y desde entonces estamos bajando. Encima las petroleras ya no invierten como antes, ahora han reducido su inversión desde el año 2014 un 60% largo, con lo cual cada vez se produce menos porque se busca menos y lógicamente esto ya todo el mundo reconoce que la producción baja. Durante la pandemia lo que sucedió es que lógicamente con el confinamiento hubo un descenso del consumo y entonces en aquel momento sobró petróleo, porque a pesar de que la producción ya estaba bajando ligeramente, el parón del confinamiento fue mucho más grande. Entonces sobró petróleo en aquel momento y en algunos casos se llegó a quemar, sin más. O sea, vale, que sí, que se quemó. Sí, en algunos casos se llegó a quemar porque había un problema para almacenarlo. No había dónde directamente, guardarlo. ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Que hemos seguido el curso que ya seguíamos de caída de la producción, con el inconveniente además que el año de parón de la pandemia hizo que muchas decisiones de inversión se pospusiesen y eran críticas para mantener la producción alta, con lo cual la pandemia de hecho lo que ha hecho es acelerar este proceso de declive. Es como interactúa, ¿no? En un momento sobró porque estamos parados y cuando arrancamos, oye, no invertimos donde tenemos que invertir para mantener la producción más alta. Y ahora sí, ahora de golpe ha sido cuando hemos arrancado el motor, nos encontramos que vamos justos y tenemos los problemas que tenemos ahora. Bien, se habla de estos últimos días, hablas del fracking, por seguir con la actualidad. Ha habido en la última semana un movimiento de colegios profesionales, de asociaciones, de geólogos, de mineros. De esto lo hilvano con que en Estados Unidos es muy interesante. Había un artículo del Wall Street Journal que contaba que pequeños extractores de petróleo que malvivían con el tema del fracking, que se habían arruinado, están teniendo una segunda vida metiéndose a donde los grandes ya no se meten a extraer petróleo de nuevo, porque a estos precios sí que con el fracking se puede hacer mucha pasta, ¿no? E incluso estas reflexiones que se hacían en España en España podríamos tener mucha más independencia energética si nos pusiéramos a extraer los recursos del país. Esto es actualidad de hoy, prácticamente ha salido en toda la prensa. ¿Tú cómo ves estos movimientos? Entiendo que son cortoplacistas, cuando menos si lo vemos en
en la mirada a largo plazo que tú es la que planteas, ¿no? Sí, a ver, hay que tener en cuenta una cosa, la producción porque hay dos cuestiones, una es la producción de gas, de fracking, y la otra producción de petróleo de fracking. La producción de petróleo de fracking llega a tener un poco de rentabilidad en los mejores sitios. En Estados Unidos ahora se ha revitalizado un poquito, porque había muchos pozos que se denominan DUC, que son pozos que se habían ya perforado, pero no se habían completado. Entonces, digamos, ya se había hecho el esfuerzo más grande, y ahora acabarlo de explotar pues era una cosa fácil, y además el petróleo no fluía hasta que no lo completas, con lo cual lo tenías que ir a la reserva. Y eso es lo que se está explotando ahora. Perforar ex novo un pozo, sí, sin salir a cuenta, nunca salió a cuenta realmente. De hecho, estas empresas perdieron mucho dinero y muchas quebraron, alguna importante. Y lo que se explota es lo que estaba ahí un poco en la reserva, esperando que básicamente que quitaran el corcho. Y el precio subiera, ¿no? Que fuera suficientemente pero atractivo la cantidad de pozos de estos de DUCs es limitadita, ¿eh? Y no se están perforando pozos nuevos, con lo cual esto es 12 meses, una cosa así, no va a ser mucho más y va a quedar en picado. Otra cosa diferente es el gas. El gas siempre ha sido ruinoso. Siempre ha sido ruinoso, porque el gas además no tiene la misma versatilidad que el petróleo, y en el gas siempre se ha perdido muchísimo dinero. En España no hay recursos de petróleo de fracking, hay recursos únicamente de gas, con lo cual ya la primera cuestión que hay que aclarar es, aquí no podemos producir petróleo de fracking. Y claro, es que el gas es justamente la parte menos interesante, porque aunque el gas es necesario, lo estamos viendo estos días con los problemas que hay, el gas siempre, incluso en Estados Unidos, que tiene una fortísima industria extractiva y unas grandes infraestructuras y mejor capacidad financiera que aquí, no nos engañemos, incluso allí ha sido ruinoso siempre, con lo cual aquí pues el negocio es muy malo. Entonces, bueno, yo entiendo que el Colegio de Geólogos lo plantean desde un punto de vista general, de seguridad del suministro y demás, pero hay que tener en cuenta que hay un precio máximo que se puede pagar por la energía, y si intentas sobrepasar ese precio, quiebras necesariamente, la economía al final se va al garete, ¿no? Entonces realmente no es rentable. Ellos lo miran desde el punto de vista geológico y efectivamente los recursos existen, pero desde el punto de vista de la viabilidad económica yo creo que sigue siendo la misma que era ninguna. Bien, perfecto. Volviendo otra vez a hablar del tema del petróleo, hemos llegado a unos precios locos, estamos ahora en una situación en la que prácticamente, la industria intensiva energéticamente, incluso por el tema del gas, ha tenido que parar directamente. Sí. Con el tema del petróleo, pues unos problemas gravísimos que desencadenan problemas sociales graves de todas las personas que dependen del precio, ¿no?, para sobrevivir. En España no tenemos ningún tipo de independencia energética en ese aspecto. ¿Tú crees que este acelerante, ¿no?, químico, podríamos decir, de los precios por la coyuntura que tenemos, ha llegado para quedarse? Es decir, puede que nos recuperemos, pero no nos vamos a recuperar a donde estábamos. Sé que es muy difícil, pero ¿cuál es tu visión a medio plazo? Hay una cosa que es evidente, es decir, aquí hay un problema que es estructural. O sea, hay una coyuntura, hay la guerra de Rusia que obviamente está impactando, evidentemente, y va a tener impacto después también, o sea, va a tener una larga duración porque las sanciones van a quedarse, Rusia está tomando represalias, esto va a tener muchísimas ramificaciones e implicaciones, pero al margen de esta cuestión que es sobre el terreno, que es una cosa que depende de las decisiones de los humanos, hay cosas que no dependen de las decisiones de los humanos, y es cuántos recursos hay en el subsuelo y a qué ritmo se pueden extraer. Y esto es estructural, esto es una cosa que ha venido para quedarse y vamos a vivir una situación de paulatino descenso de la producción. Entonces, una cosa importante que hay que entender es que cuando tú superas el máximo de producción, el peak oil, no es que de repente te quedes sin nada, sino que esto va bajando, y normalmente si se toman las decisiones correctas y se hacen las cosas bien, esta caída es lenta. Ahora vamos a un periodo de caída rápida, porque la desinversión de las petroleras fue muy drástica en este periodo que va del 2014 al 2022. Entonces, de aquí al 2025 va a haber una caída acelerada, demasiado rápida, innecesariamente rápida, se podría decir estúpidamente rápida, ¿vale? Pero después seguiremos un proceso de caída más lenta que se va a alargar durante décadas y años, y esto, sin ser tan drástico, va a pasar lo mismo pues con el carbón, con el gas y con el uranio, ya está pasando de hecho, ¿vale? Entonces, esta componente es estructural. Otra cosa es cómo se refleja en el precio. El precio lo que va a hacer es oscilar. A veces va a ser muy caro y paran empresas, y cuando paran suficientes empresas aquí y en otros países cae la demanda y por tanto acaba cayendo el precio, pero como la producción sigue bajando, llega un momento que se vuelve a encontrar con la demanda y otra vez vuelve a subir el precio, con lo cual esta gran volatilidad, estas altas subidas y bajadas de precio tampoco son positivas, porque cada vez que baje el precio indica que el corazón económico del sistema ha sufrido un pequeño infarto. Sí. Y eso quiere decir que estamos un poquito peor. Entonces, esto lo mejor que uno podría hacer es intentar adaptarse antes que esperar a que haya una destrucción de sectores económicos enteros, o que, por ejemplo, pues haya problemas de viabilidad pues para el sector agrario, para el sector del transporte, etcétera, etcétera. Hay que intentar tomar medidas antes de los parones.
hay una cosa que me parece muy interesante, que es que estamos teniendo tú y yo esta conversación en Barcelona, y lo difícil que es desprenderse del petróleo. Es decir, de 2018 a 2022, el planeta no ha hecho nada especial a la hora de reducir el consumo del petróleo. O sea, diríase que las fuerzas que mueven la economía y la propia humanidad son más fuertes, mucho más fuertes que los problemas con los que nos encontramos, que nos hacen acabar rebotando otra vez en el mismo sitio. O sea, como que esto lo hilvano un poco con el hecho de que cuando la ONU incluso hace encuestas a la gente, a la población, sobre cuáles son las cosas importantes para ellos, las personas que no viven como nosotros, para ellos lo importante, una vez que han comido, es la sanidad y la educación. Digamos que el tema energético, para ellos no es un problema, al revés. Ellos lo que quieren aspirar es a tener un nivel energético de consumo como el nuestro, ¿no? Que está vinculado a la energía. Entonces, ¿cómo narices es posible, de una manera global, que podamos solventar esto siendo realistas, cuando el consumo no para de subir? A ver, hay una cosa que hay que entender. Además, es que tú lo has dicho muy bien, que decir, lo que la gente quiere es educación y sanidad. La energía, nadie quiere energía per se, la energía es una herramienta, es un instrumento. Entonces tiene un uso para conseguir las cosas que realmente necesitan los humanos. Hay muchos estudios que muestran que podemos consumir como la 10ª parte de la energía de los materiales que consumimos, por ejemplo, ahora mismo en España, manteniendo un nivel de vida, con un estilo de vida diferente, pero manteniendo un nivel de vida muy parecido al actual, incluso mejor. Entonces, el problema es que hay que hacer cambios en los hábitos de consumo, en las relaciones comerciales, empresariales, la manera de consumir, pero esto es factible técnicamente. Entonces, el problema realmente es, no podemos abandonar, o nos cuesta mucho abandonar el consumo del petróleo, porque objetivamente no hay nada tan útil y tan versátil como él. Tiene una densidad energética enorme, con lo cual pensemos una cosa, en un litro de gasolina hay la misma cantidad de energía que un hombre adulto en buena condición física, no sería yo, podría hacer si trabajase sin parar, durante 3 días y medio. Entonces tiene una densidad energética enorme, que no la puedes comparar con nada más. Entonces, claro, es muy útil. Tú le pones unos pocos litros de gasolina a un coche y puedes hacer decenas, centenares de kilómetros. Y claro, no hay nada, no tenemos nada que lo sustituya fácilmente. Entonces, también una cosa que yo creo que hay que ser honestos y que hay que reconocerla es, no tenemos alternativas energéticas que estén a la altura de la capacidad del petróleo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es intentar adaptarnos a lo que realmente hay y cambiar los patrones de consumo y demás para seguir utilizando petróleo a una escala que sí que la podamos utilizar, y no olvidemos que tenemos el otro problema, el ambiental, y al mismo tiempo irnos adaptando a una situación diferente con las soluciones técnicas que tenemos ahora y con las que iremos logrando a lo largo de los años, que también yo como científico digo, a ver, que a veces exagera nuestra capacidad científico-técnica, es decir, podemos hacer muchas cosas, pero no somos dioses, no somos todopoderosos. Hablando de esto, hay científicos y estudiosos, como es tu caso, que hablan, a pesar de ser estigmatizados, sobre 2 temas candentes, que es muy poco políticamente correcto y te empujan hacia la cancelación, como se decía un día, te intentan arrinconar, sí. Pero bueno, algunos, yo no me meto en vuestra categoría, porque lo mío es divulgar, somos cabezones e intentamos como mínimo darle voz a los que machacan directamente, como es parcialmente tu caso, ¿no? Hay que decirlo así de claro, sí. porque desde luego que tienes paciencia para hacer el trabajo que haces. Y son el coche eléctrico y las energías renovables. Sí. Con el tema de las energías renovables empezamos, es como digamos, cuando un mono suelta una rama, a la rama a la que nos queremos agarrar y donde se nos está contando y vendiendo que debemos de ir, ¿no? Pero hay algunos que sostenéis que es inviable que podamos vivir exclusivamente desde un punto de vista energético con energías renovables. ¿Por qué? ¿Cuáles son las bases? No es que sea inviable vivir de energías renovables. Lo que no se va a poder hacer es mantener, o sea, con el modelo de energías renovables que se está pretendiendo, que es el de gran renovable eléctrica industrial, mantener el nivel de consumo que tenemos ahora. Eso sí que no es posible porque tiene muchas limitaciones de carácter técnico. O sea, esto no... Es que además hay una cosa que es de sentido común. Si fuera tan fácil, hace tiempo que se hubiera hecho. Es así de claro. Si diera mucho dinero, hace tiempo que se hubiera hecho. Es que es de sentido común. Mira, cuando se empieza a producir electricidad, las primeras centrales que se instalan son las hidroeléctricas, porque realmente eran muy buenas, funcionaban muy bien, y aquí las seguimos usando. Y siguen funcionando. 100 y pico de años después. Sí. Con lo cual, lo que es fácil, lo que es bueno, lo que es rentable, esto se integra sin ningún tipo de problema. Lo que nos cuesta integrar es porque evidentemente no es igual de bueno, no es igual de versátil. Entonces, con las renovables hay diversas dificultades. Sería muy largo explicarlas todas. Sí, es muy difícil. Pero yo me centraré básicamente en una que para mí ahora mismo es la que es capital, y es los sistemas renovables, de renovable eléctrica, que se proponen, tienen el inconveniente grave de que dependen de materiales que tienen limitaciones, no son abundantes algunos de ellos en la Tierra, y además también tienen sus propias curvas de producción que empiezan a bajar, con lo cual ya no puedes extraer tanto cada año,
Y además tiene una fuerte dependencia de los combustibles fósiles. En el último año hemos visto cómo se ha encarecido el silicio, que es un material abundante en la Tierra, pero el silicio cristalino o policristalino que se utiliza para las placas fotovoltaicas, que ya necesita mucha energía en su procesado, pues de repente se ha encarecido y se ha multiplicado su precio por 5. El litio pues se ha multiplicado por 6 y nos estamos encontrando que, bueno, que hay muchas de las cosas que antes eran fáciles de hacer y que ya están dejando de ser tan fáciles porque en el fondo dependen fuertemente de los combustibles fósiles. Y entonces aquí no hablo ya de la huella de combustibles fósiles que puedan tener los sistemas renovables, que obviamente es mucho más pequeña que otros sistemas, pero el hecho de que necesitan los combustibles fósiles para poderse extraer los materiales, procesarlos, fabricarlas, instalarlas, mantenerlas, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Que en un momento en que los combustibles fósiles ya no son tan abundantes y ya no son tan baratos, de repente nos encontramos que algunos de estos modelos de renovable dejan de ser viables, ¿no? Y en ese sentido nos encontramos, por ejemplo, con que Gamesa el año pasado tuvo pérdidas. Sí, también pérdidas, sí. Y ha tenido que cerrar alguna fábrica, una fábrica en España. Vestas no tiene pérdidas, pero ha disminuido enormemente sus ventas, sus beneficios, y también ha cerrado una fábrica en Galicia. Y, por ejemplo, Nordex, que es otra gran compañía de fabricación de aerogeneradores, pues resulta que también ha disminuido beneficios y ha cerrado otra fábrica, creo que es en Castellón. Al mismo tiempo, LG, que es un gigante de la electrónica mundial, ha abandonado la fabricación de placas fotovoltaicas porque dice que no son rentables. ¿Por qué? Porque en el contexto en el que la energía fósil ya no es tan abundante y ya no es tan barata, de golpe estos sistemas ya no van tan bien. Funcionaban bien cuando nadábamos en combustibles fósiles. ¿Y ahora? Bueno, pues ahora quizá no. Entonces, ¿quiere decir que no se pueden hacer? No. Pero quizá no se pueden hacer a la escala que se pretendía. Luego hay otros problemas, el de aprovechamiento de la electricidad, el potencial máximo que se puede extraer. En fin, que no todo es miel y rosas, es bastante más complicado de lo que parece. Está claro. Y respecto a la electrificación del parque móvil, que es a lo que yo me dedico y en el que, bueno, pues tenemos muchas informaciones, estamos viendo ahora, yo tengo cifras incluso, por ejemplo, en países que sienten el calor de Rusia como Alemania, un pico brutal de interés por la gente, ya lo había, porque las subvenciones son muy jugosas para comprar coches eléctricos, y si además resulta que el petróleo se te pone de una manera constante a 2,5 el litro de gasolina en Alemania, pues la gente lógicamente se lo plantea como una alternativa, ¿no? Lo que pasa es que se corre el peligro de que al final solamente pueda acceder, digamos, como pasa con las renovables en casa, en ese modelo de vivienda autogestionada con tus placas, la batería o el coche eléctrico, al que solo puede acceder una parte de la población, por el encarecimiento en general, tanto de materias primas como de la propia energía en sí, que es una cosa, es una rueda, ¿no? Es un círculo vicioso. Claro, que nos estamos encontrando, por ejemplo, con la electricidad, que tiene una dependencia fuerte en el gas. Y además es una dependencia que es difícil de resolver, porque las centrales de gas de ciclo combinado cumplen una función técnica de garantizar la estabilidad de la red. Entonces siempre acabas metiendo un poco de gas. Y como el sistema de fijación de precio, que no hay manera de que lo quiten, se basa en que se paga todo al precio lo más caro y el gas es lo más caro, pues toda la electricidad es cara. Eso técnicamente se puede resolver, o sea, quiero decir, porque eso en el fondo es normativo. Tú cambias la normativa y se acabó, este problema desaparece, ¿no? Y ellos estiman que para hacer el modelo de transición que se quiere hacer, la producción de algunos materiales tenía que multiplicarse por valores absolutamente inverosímiles. En particular, ellos decían que de aquí al 2040 la producción anual de litio tendría que multiplicarse por 42, la de cobalto por 21, la de níquel un número parecido y la de tierras raras por 7. Estos valores son físicamente imposibles, esto seguro que no va a pasar. Y de hecho en ese mismo informe daba 6 recomendaciones al final, la Agencia Internacional de la Energía, y una de ellas era esencialmente que recomendaba a los países de la OCDE que hicieran reservas estratégicas de estos materiales, básicamente que acaparen los materiales en plan, no todo el mundo puede hacer la transición, a menos hacerla vosotros, ¿no? Esto es muy peligroso porque además ya estamos viendo que vamos a un marco de comercio internacional mucho más inestable y los problemas con Rusia están desatando otros problemas comerciales que no preveíamos. Y ahora estamos viendo que, bueno, que esto quizá no es tan sencillo como se planteaba. No es simplemente pedir, no es como pedirlo por Amazon y sí, que te lo den. Exactamente, sí. Dar al botón y que salga el litio. Claro, y entonces dependemos de muchos materiales y quizá hay que plantear una transición más sencilla, más de estar por casa, con materiales más simples y siendo un poco más realista sobre todo, ¿no? Yo creo que sigue habiendo un hueco importante para el motor de combustión interna. Lo que pasa es que no podrá ser los niveles de consumo de petróleo actual y sí que habrá un cierto hueco para el vehículo eléctrico, pero evidentemente a una escala que sea la asumible. Es difícil, es muy difícil decir exactamente qué va a pasar, pero vaya, yo creo que no va a ser una sustitución sencilla. Desde luego, lo que no puede pasar, que es algo que alguno te puede decir, mira, ves, tenías razón, ahora el 100% de los coches son eléctricos. Sí, claro, si vendes 50.000 o 100.000 y son 100% eléctricos frente a 1,5 millones que se llegaron a vender, lo hemos conseguido, ¿no? Pero ¿a qué precio, a qué coste? En fin, eso es una cosa que tendremos que
que calcular. Es muy interesante porque leyendo una entrevista tuya, hacías una parábola, una metáfora sobre una persona en una escalera. Tenemos que bajar la escalera y hay dos maneras de hacerlo. Por resumir la parábola, o cayendo rodando y dándonos golpes, mamporros, o bajando de una manera ordenada, ¿no? Al final el resultado es el mismo, vamos a acabar abajo. El asunto es cómo vamos a terminar, ¿no? Y de eso va un poco lo que tú propones, ¿no? Que ya lo has avanzado un poco, lo anticipado en la entrevista, que es nuevos modelos de consumo que aparejados traigan nuevas formas de consumir energía mucho más eficientes que hasta ahora. Bueno, es que todos sabemos que hay un problema en nuestra sociedad de consumo y es el tema de la obsolescencia programada. Yo, por ejemplo, una cosa que explico a veces es que tenemos conocimiento para hacer dispositivos electrónicos virtualmente eternos. O sea, se podría hacer ordenadores que fueran virtualmente eternos o móviles virtualmente eternos. No se hace porque hay una necesidad de seguir vendiendo. Entonces, quizá lo que hay que hacer es cambiar el patrón de consumo y entonces hacer un pago por utilización, no por adquisición. Porque de esta manera el fabricante tiene un incentivo básicamente para que sus productos sean duraderos y fáciles de reparar, que es todo lo contrario a lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, realmente se necesita un cambio de paradigma en el cual no se necesite consumir tanto material y tanta energía porque son mucho más valiosos de lo que nos pensábamos. Y es factible. Lo que pasa es que se requiere un nivel de planificación, de concertación social, de acuerdo entre todas las partes y de liderazgo. Y este es el problema más gordo que tenemos, que está faltando liderazgo por la parte política y también quizá un poco por la parte empresarial, pero sobre todo yo creo que lo que hay que hacer es un asesoramiento honesto sobre las posibilidades técnicas de lo que podemos hacer y sobre todo de la realidad del momento en el que nos encontramos. Pues es un momento muy difícil, ¿no? Si estamos hablando que puede empezar a haber problemas de racionamiento de combustibles y no tenemos estructuras para sustituir lo que hay, te tienes que plantear que quizá tienes que tomar medidas más taxativas, más directas, atendiendo al problema real que tienes. Entiendo. Dos preguntas ya para terminar, que te tienes que ir y te agradecemos un montón. Tenemos que volver a la actualidad. Tenemos una coyuntura tremenda con el asunto ruso. Al final el asunto de la energía está muy vinculado también a la geopolítica, de la política. Es imposible de separarlo. De hecho, es lo que lo domina hoy en día, ¿no? Y nos estamos desayunando con noticias muy preocupantes. Estos dos bloques que se están conformando alrededor de Rusia, con China, los dos grandes aliados, pero con aliados muy potentes también, o al menos con países potentes que parece que no quieren pasar por el aro de Occidente, lo cual nos lleva, lo estábamos hablando de récord, a una especie de nadería como sociedad, me refiero a Europa, ¿no? Y esto es muy preocupante trasladado al plano de la energía, no vamos a hablar de política. ¿Qué está pasando ahora mismo? Hay un movimiento que a mí me preocupa mucho y es que Europa puede caer en la irrelevancia. O sea, Europa no tiene grandes cantidades de recursos naturales. Europa lo que tiene, lo que da su predominancia es la tecnología, esencialmente, el conocimiento. ¿Qué pasa? China ha aprovechado las dos últimas décadas para atesorar muchísima de esta tecnología y mucho de este conocimiento y ahora se siente fuerte. Rusia tiene buena capacidad industrial y muchos recursos y la India, que es el tercero dentro de ese bloque, tiene un grandísimo potencial también de desarrollo y de mercado de consumo. Entonces, claro, pensemos que la China y la India tienen cada uno de ellos 1.400 millones de habitantes. Es que entre los dos es la tercera parte de la humanidad. Es que Rusia se puede centrar perfectamente en ese mercado, es un mercado inmenso, inmenso. Entonces, el problema es que nos podemos ir a una situación en la que Europa sea irrelevante y que nos dejen completamente arrinconados, porque no tienen ninguna obligación de vendernos a nosotros ni de hacer tratos con nosotros, y sobre todo si, bueno, nos ponemos gallitos siendo como somos muy débiles, como se ha demostrado en el tema de la invasión de Rusia de Ucrania, ¿no? Que evidentemente es una aberración, es una brutalidad, nosotros tenemos que oponernos a ello como es natural, pero de repente nos encontramos que dependemos tan fuertemente de Rusia que no nos atrevemos a realmente disputarles nada. Y eso nos ha dejado claro qué es lo que realmente somos y tenemos que haberlo pensado. Antes de empezar a hacer tanto trato con Rusia, que nos vendía todos los materiales muy baratos y era muy bueno y tal, si realmente interesa hacer tratos con una superpotencia para la cual el respeto a los derechos humanos no es una prioridad, ¿no? Desde luego. Y tenemos un riesgo muy grande. O sea, Europa puede degradarse rápidamente si simplemente todos estos países, si Rusia decide redirigirse hacia un mercado enorme, que es el chino y el indio, como está pasando. India ahora está comprando petróleo con descuento a Rusia, por más que Estados Unidos amenace. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? ¿Enfrentarse a la India? Es imposible, igual que no se puede enfrentar a Rusia. Con lo cual, lo tenemos mal. Estados Unidos tiene bastante capacidad de ser autosuficiente, nosotros no. No. Nosotros somos dependientes o de Rusia o de Estados Unidos, está claro. Y Rusia ha sido un poco como nuestro camello energético, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero eso sería harina de otro costal para hablar en otra entrevista. Pero por último y para terminar, aprovecho que me acabas de contar, siempre hay que estar al hilo,
que mañana vais a presentar un informe muy potente con conclusiones muy importantes, y me gustaría dedicar estos últimos minutos, teniendo en cuenta que te doy mi palabra de que este vídeo sale después de esa presentación, de que esa información ya va a ser pública, que me contaras exactamente qué vais a presentar y cuáles son los puntos que vais a comunicar. Bueno, el informe ya es público realmente, con lo cual tampoco es un problema, y además el informe esencialmente es una revisión de un post que yo ya publiqué hace unos meses sobre el último informe de la Agencia Internacional de la Energía, incluyendo también otras cosas que no estaban incluidos en aquel post de mi blog. Entonces, esencialmente lo que hacemos es un repaso de las predicciones de la Agencia Internacional de la Energía sobre la situación del petróleo, del gas, del carbón y del uranio, que son las fuentes que dan el 90% de la energía que se consume en el mundo aún hoy en día, y como en el fondo lo que el informe está mostrando, y además lo muestra en varios capítulos sobre seguridad energética, los riesgos que vienen, que son muy conscientes que vamos a una situación de declive rápido, que de hecho ya se está reflejando porque los datos ya lo reflejan, los datos del pasado, y las previsiones de futuro indican que o bien se hace una sustitución imposible por un modelo renovable con un consumo absolutamente inverosímil de litio, de cobalto, de todo, o bien vamos a sufrir un descenso muy rápido. Porque el problema que han identificado bien la Agencia Internacional de la Energía es que debido al descenso de la inversión de las petroleras, si no hay un cambio de rumbo, podríamos tener una caída de la producción de petróleo que podría ser como del 50% de aquí al 2025. Para que nos hagamos una idea, cuando la crisis del 2008 el consumo cayó un 4%, cuando la Segunda Guerra Mundial cayó un 20%. El año pasado llegó a caer como un 6-8%, no es comparable. Aquí hablamos de que podría caer hasta un 50%, es como 2 veces la Segunda Guerra Mundial. Es tremebundo, ¿no? Y ahí también un poco, bueno, pues como a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía intenta pues vender un cuadro optimista respecto al futuro, el propio informe refleja que ellos son conscientes de que esto no se va a poder hacer, y de hecho pues un poco ya se van exculpando diciendo, bueno, estos son puntos de cambio y ahí la predicción es muy difícil y no sé qué, pero que tienen claramente identificado que va a haber un problema con el acceso a los materiales y que seguramente lo que vamos a sufrir es una situación de descenso energético fuerte, inevitable, no querida e irreversible. Bueno, o sea, bien. Hablando de esto, bola extra muy rápida, geotermia a gran escala, fusión nuclear, ciencia ficción para ti todo esto, ¿puede ser una parte de la solución más o menos importante en el futuro? Mira, hay una cosa que hay que entender. Yo creo que en el futuro utilizaremos muchos recursos que además sean diferentes en los diferentes sitios. Entonces la geotermia tiene su hueco, la fusión nuclear es una cosa que se está investigando, no es una cosa que tengamos resuelta y quedan décadas antes de que se pueda resolver, si es que alguna vez se puede resolver, pero en todo caso no soluciona el problema de ahora, ¿no? Y en general pues hay muchas otras cosas, pues que si termosolar, sol de concentración, en algunos sitios mareomotriz, bueno, hay mucha cosita. Y al final el futuro tiene que ser una especie de collage, una mezcla de todas estas cosas, pero hay algo que no vamos a poder evitar. Nada va a ser capaz de sustituir de manera completa al petróleo, carbón y gas natural, eso es evidente, y al uranio. Entonces va a ser necesario un descenso en el consumo. Lo que es muy importante es que este descenso en el consumo no se traduzca en un empobrecimiento. Es que yo creo que este es el punto clave donde hay que incidir. Y se puede hacer, se puede descender el consumo sin que eso implique un empobrecimiento de la población y sin que eso implique una destrucción de la capacidad industrial. Lo que pasa es que no es sencillo. Entonces hay que hacer, por una parte, políticas públicas y por otra parte, pues tiene que haber una iniciativa privada para hacer frente a un reto que desde luego no va a ser fácil ni agradable. Esto no va a ser un paseo, esto va a ser durillo y difícil. Pero bueno, se puede hacer. Lo importante, yo siempre digo, yo no pido que las cosas sean fáciles, yo lo que pido es que sean posibles. Entonces, posible lo es, pues hagámoslo aunque sea difícil. Perfecto, pues nada, con ese mensaje me quedo, Antonio. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y por haber estado aquí compartiendo este rato con nosotros. Y nada, yo te propongo que en el futuro sigamos haciendo estas conversaciones y que no pasen 4 años, si puede ser entre medias, y que a ver si a partir de aquí estamos tocando suelo y podemos dar noticias positivas, ¿no? También dedicar más tiempo a hacer análisis de las cosas que empiezan a funcionar, ¿no? Exacto. Ojalá que sí. Lo dicho, muchísimas gracias y un placer. Gracias a ti. Gracias.